De muchas formas las personas pueden encontrar fortunas millonarias, pero no siempre son monedas o lingotes de oro. Existen muchos artefactos o cosas con un valor incalculable. Tal es el caso de esta gran historia donde una mujer descubre por casualidad en una bodega de la casa vieja de uno de sus tíos un cuadro con una pintura de valor incalculable que el mismo tío no sabía lo que valía. Aquí esta gran historia que le cambiaría la vida a esta mujer. Carolina tenía 34 años y vivía en un modesto departamento alquilado en un barrio antiguo, en la Ciudad de México. Se había separado de su esposo porque le salió borracho. Su día a día era una constante lucha. Vendía bordados y pequeños cuadros pintados a mano para intentar cubrir los gastos básicos. Las noches eran largas, llenas de insomnio, preocupaciones y a veces lágrimas de impotencia. Siempre había soñado con abrir una tienda de arte y manualidades, un espacio donde pudiera enseñar técnicas creativas a otros y vender sus propias creaciones. Pero la realidad era diferente. Los ahorros nunca alcanzaban, las deudas seguían acumulándose y los sueños se habían convertido en simples pensamientos lejanos. Todo cambiaría una mañana gris de octubre, cuando recibió una llamada inesperada de su tío Andrés. Él vivía solo en la vieja casona familiar, un lugar que había resistido el paso del tiempo con su fachada desgastada y ventanas que parecerían parpadear en el olvido. Era una vieja casona de principios de siglo que fue heredándose por generaciones. Andrés, su tío, le pidió de favor ayuda para limpiar la casa, pues los últimos trabajadores se aburrieron y se fueron, pues su idea era que planeaba mudarse a una casa hogar para adultos mayores, pues ya nadie lo quería atender y necesitaba desocupar esa vieja casa para venderla y con eso mantenerse el tiempo que le quedara. Aunque Carolina no tenía mucho tiempo, de alguna forma su corazón se conmovió y aceptó, no solo por cariño, sino porque en esa casa ella pasó días felices cuando era niña con sus padres también, y al mismo tiempo pensaba que podría encontrar algo que vender entre las cosas viejas, al menos tal vez para sacar para la renta del mes, pensó ella. Esa casa era un lugar lúgubre, cubierto de polvo y con el olor penetrante de madera húmeda. Carolina empezó a abrir cajas llenas de libros, fotografías antiguas y objetos que parecían no tener valor. Todo estaba viejo y olvidado y en desorden. Todas las habitaciones estaban llenas de cajas, tiliches viejos. El tío no había tenido familia, pues no se casó y era acumulador compulsivo. Cuando de pronto entró en lo que fuera una habitación cerrada en el final de los pasillos. Ahí pronto abre esa puerta con un certero golpe de martillo. Mientras movía unas láminas oxidadas, telas y más tiliches, algo llamaría su atención. Era como un lienzo grande, cubierto con una tela sucia. Lo destapó lentamente y se quedó inmóvil. Era un retrato de una mujer con una mirada profunda, casi desafiante. Había algo inquietante pero fascinante en la obra. A pesar del descuido del lugar, la pintura se encontraba en excelente estado y se pregunta, ¿qué hace esto aquí? A simple vista parecía una pintura antigua, pero no tenía idea si tenía algún valor. La saca de ahí y la lleva a la entrada de la casa para llevársela a su casa y después preguntarle al tío, pues, ¿qué hará con esa pintura? Al día siguiente decidió llevarla con Javier, un restaurador de arte y amigo de confianza. Pero Javier, al examinarla, quedó boquiabierto. Carolina, esto podría ser importante. El trazo, los colores, la firma, podría ser una obra de Fernando Díaz. Carolina lo miró incrédula. ¿Fernando Díaz? ¿El pintor famoso que aparece en los libros de historia de arte? Exacto, respondió Javier. Si es auténtica, podría valer millones.
¿Dónde la encontraste? Pues ahí estaba arrumada en la casa de mi tío, le contesta Carolina. Las palabras de Javier retumbaban en su mente mientras regresaba a su casa, pues sabía e intuía que esa pintura podría valer millones y por supuesto pues él se llevaría una comisión. Carolina pasó las siguientes semanas atrapada en la esperanza y el miedo, y si todo era un error, y si alguien intentaba engañarle o robarle. Al siguiente día decide ir con el tío al asilo y preguntarle de ese cuadro, y él le responde que hiciera con él lo que quisiera, pues era un cuadro que se lo encargó a cuidar un amigo desde hace 25 años y jamás regresó después. Incluso le dijeron de buena fuente que ese amigo ya había fallecido. Un día, en el transcurso de la semana, Carolina recibió una llamada de la casa de subastas ahí en México. Increíblemente, habían confirmado la autenticidad. Esa pintura era original de Fernando Díaz, valuado en $3.2 millones. Carolina dejó caer el teléfono y se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no podía distinguir si era felicidad, incredulidad o puro shock. Era como si su vida entera hubiera dado un giro repentino. En los días siguientes no podía dormir. El dinero estaba asegurado, pero la realidad de tener una fortuna la abrumaba. Siempre había vivido con lo justo y ahora tenía la responsabilidad de manejar una cantidad que parecería inalcanzable. Carolina va con su amigo y los dos sorprendidos se felicitan y ella decide darle, por supuesto, un porcentaje a él por la investigación de la pintura. A la semana siguiente, un prestigiado museo de la ciudad le entrega a Carolina un cheque millonario por ese gran cuadro. Y lo primero que hace es saldar todas sus deudas, incluyendo las del pequeño departamento que rentaba. Luego compraría una casa modesta pero acogedora en una buena colonia de ahí de México, con espacio suficiente para montar un taller. Pero el verdadero desafío fue enfrentarse a las oportunidades que esta nueva etapa traía consigo. No faltaron quienes intentaron aprovecharse de su fortuna, por supuesto, amigos que aparecieron de la nada pidiendo préstamos, conocidos que le daban consejos sobre negocios infalibles e incluso familiares que la miraban con envidia. Carolina tuvo que aprender a decir no y a confiar solo en sí misma. Usó una parte de su dinero para abrir Sueños de Colores, la tienda de arte con la que siempre había soñado. Además de vender materiales y manualidades, ofrecía talleres gratuitos para niños y jóvenes con talento artístico, pero sin recursos. El proyecto le dio un propósito, algo más grande que la simple idea de tener dinero. Un día, mientras cerraba la tienda, miró una fotografía enmarcada en la pared de ese retrato y pintura de la mujer que había cambiado su vida. Ahora era solo un recuerdo, pero cada vez que lo veía sentía una mezcla de gratitud y asombro. ¿Quién hubiera imaginado que algo olvidado en una casa vieja y polvorienta tendría el poder de cambiarlo todo?, pensó. Y también de cómo llegaría ese cuadro a las manos del amigo. En los meses siguientes, Carolina se convirtió en un referente en su comunidad. Su historia no solo sobre riqueza, sino sobre cómo un giro inesperado puede dar paso a nuevas oportunidades. Cuando le preguntaban qué había cambiado en su vida, siempre respondía lo mismo: el dinero no me hizo rica, me dio la libertad de perseguir mis sueños. Carolina no solo encontró una fortuna, encontró la versión más auténtica de sí misma. Una mujer que nunca dejó de soñar, incluso cuando parecía imposible. Y eso para ella era el verdadero tesoro. Y el famoso cuadro hoy en día se exhibe en el Museo de la Ciudad de México. Si te ha gustado esta gran historia, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte. Muchas gracias. Hasta pronto.